Bueno, Ariadne Dar, ¿cómo estamos? Buen mediodía. Buenos días, gracias por la invitación, qué lindo volver. Sí, es cierto, qué lindo que vuelva. Sí, hay un montón de cosas para hablar y queremos arrancar rápidamente hablando del Roblox, De ¿sí? Hay Roblox. varias provincias que están prohibiendo que en las escuelas los chicos jueguen a este juego. ¿Por qué lo peligroso de este juego? ¿Qué tiene? Sí, en varios colegios de distintas provincias se está buscando prohibir, uno, porque genera mucha adicción, por así decirlo, a los chicos, esta necesidad constante de estar jugando, no prestar atención a lo que sucede en el entorno físico que los está rodeando, pero sobre todo porque se lograron identificar diversos casos de grooming. Ujú. El grooming, recordemos que es cuando una persona se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con fines predominantemente sexuales, ya sea tener una conversación sexual, obtener fotos, obtener videos o generar un encuentro en un plano físico, por así Ujú. decirlo. Y hoy en día nosotros hablamos de que los juegos online son la puerta para que se produzcan una cantidad de ciberdelitos, porque no hablamos únicamente de grooming, hablamos hoy en día también de lo que es la trata digital. Antes por ahí nosotros hablábamos de que la trata sucedía únicamente en un espacio físico y que se daba cuando se secuestraba a una persona y se la trasladaba de una provincia a otra, de un país a otro. Y hoy en día nosotros ya tenemos sentencias que hablan de que la trata también es digital. Entonces, estos juegos son la puerta ideal para que estas personas se pongan en contacto con los niños o con los adolescentes Ah, le para empiezan a obtener estas pedir imágenes. fotos Sí, y primero, así se genera. generalmente lo que hace el groomer, que es este sujeto activo del delito, la persona que lo comete, es intentar lograr obtener la confianza de Ujú. este menor a través de los juegos online, porque recordemos que estas personas prácticamente están todo el día intentando lograr su objetivo, entonces saben cómo hablar con los Sí, chicos, son saben cómo, especialistas en eso, ¿no? claro, saben En el la engaño. manera, el idioma en el que hablar con los chicos, Ujú. porque hoy hablar con un niño o un adolescente es un poco complejo con la terminología que ocupan, por ahí con los intereses que tienen, y estas personas saben cómo entrar para lograr tener la confianza de los chicos y así ir avanzando en las etapas del grooming, por así decirlo, hasta lograr tener fotos, videos, y en algunos casos se puede llegar a hablar inclusive de una extorsión cuando ya se tiene estas fotos o estos videos para lograr tener una mayor cantidad. Pero Roblox, para los padres que por ahí no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de Roblox, es una plataforma que tiene muchos juegos al mismo tiempo. No Ajá. es un jueguito en sí, sino que son como, por así decirlo, mundos diferentes, y los chicos se crean un usuario y pueden participar de cualquiera de estos juegos prácticamente sin ningún tipo de control, porque Roblox, si bien tiene ciertos controles para menores de 13 años o mayores de 13 años, la realidad es que al momento de crearte un usuario, esta verificación de identidad Es mucho fácil. no se cumple, Mm, porque vos te puedes estar es creando un fácil sortear. usuario, no te piden tu DNI, no te Mm. piden un correo para confirmarlo, entonces es fácil truchar, por así No decirlo, sé. un perfil. Y es ahí donde entran estos delincuentes, ¿no? Sí, sí, yo siempre, últimamente estaba comentando en las entrevistas que la semana antepasada probé crearme 3 perfiles diferentes para ver un perfil menor de 13 años, un perfil mayor de 13 años y un perfil para un padre, madre o tutor, que es el que vos podés vincular a través de un control parental al usuario de tu hijo en Roblox. En ninguno de estos 3 perfiles me pidieron un DNI para Qué bárbaro. confirmar quién era yo, un Ujú. correo electrónico, y en ese jueguito yo estuve, no sé, 15 minutos en uno de los mundos que son a los que suelen recurrir más los chicos, y en ese ratito vos podés ver ya cómo las conversaciones, si uno es adulto y entiende el contexto, se da cuenta que están hablando en un tono sexual, por así decirlo, que por ahí los chicos Qué no se bárbaro. dan cuenta que eso está pasando o lo normalizan justamente por la inocencia de ser un niño o un adolescente. Claro, y hasta es dudoso pensar que un niño va a hablar de esa forma. Sí, es dudoso, pero generalmente estas personas buscan hablar en el mismo idioma que los chicos para intentar levantar la menor cantidad de sospechas. Ujú. El año antepasado, en el 2023, había empezado a hacer un estudio sobre Roblox, porque este jueguito se lanza al mercado en el 2021. Ujú. Y en el 2021 comienza a crecer justamente porque fue post pandemia, todos comenzamos a ocupar un poco más los entornos digitales, pero esta empresa se crea en el 2004, sale a la venta en el 2021. Y desde ese momento se empiezan a hacer investigaciones para ver primero el tema de las métricas con respecto a la venta en la bolsa, pero también sobre los riesgos que hay en esta plataforma. Inclusive lo que intentaban estos investigadores era crearse usuarios, por ejemplo, con el nombre de Jeffrey Epstein, que se sabe que tiene causas por pedofilia, y este nombre en el jueguito tenía más de 900 variaciones.
más de 900 personas dijeron, bárbaro. es buena idea crearme un perfil con el nombre de un pedófilo. Inclusive en ese juego, en ese mundo, había distintos juegos que hacían referencia a situaciones con Jeffrey Epstein, juegos que decían que tenías que sobrevivir, por ejemplo, a P. Diddy, que también está vinculado con causas de pedofilia. Es decir, el mismo juego se identifica con este tipo de El mismo cosas. juego se identifica y en el mismo juego se crean realidades que hacen referencia a estas situaciones internacionales relativas o relacionadas Hay a la una pedofilia. intención de los creadores con respecto al tema. Pasa que los mundos los puede crear cualquier persona, no únicamente el dueño de Roblox. Ok. Los usuarios pueden crear sus propios mundos y en esto de que los usuarios puedan crearlos se crean estas alternativas que sí o sí están vinculadas a todo lo que tenga que ver con abuso sexual infantil. Y si un papá dice, no, pero yo tengo vinculado mi teléfono y veo constantemente a qué hora empieza a jugar, a qué hora deja de jugar y qué es lo que hace. ¿Se puede de alguna manera tener la tranquilidad que si el padre está controlando no pase nada? Nos sirven estos controles un montón, pero lo más efectivo siempre va a ser hablar con los chicos porque por ahí nosotros estamos viendo cómo están jugando, la cantidad de horas que están jugando, pero no logramos ver con quién hablan, de qué están hablando. Entonces, por ahí hacer hincapié en que los chicos tengan que tener este espacio seguro para que recurran a ellos en el caso de que se sientan acosados, en el caso de que sientan miedo, vergüenza, porque generalmente los chicos después tienen culpa ante estas situaciones porque dicen, bueno, lo más normal es pensar, bueno, yo accedí a mandar una foto, yo accedí a mandar un video, es mi culpa, pero siempre hay que hacer hincapié que no es la culpa de la víctima, justamente se aprovechan de las vulnerabilidades de ser un niño o un adolescente, entonces tratar de crear ese espacio seguro y hablar e informar a los chicos porque la realidad es que ellos no tienen idea de cuáles son los riesgos que hay, tanto en un espacio físico como en un entorno digital. Entonces, cuidarlos de la misma manera que cuando lo vamos a dejar en la calle, cuando lo vamos a dejar en un club, en una clase particular, de establecer ciertos límites y ciertos cuidados. Ahora, qué increíble, porque a veces creemos que porque está en la habitación está tranquilo y está seguro, ¿no? Pero Sí, sí. esto que mencionabas, hablarle inclusive cuando está solo con su teléfono o solo con su computadora, porque también está expuesto. Creo que inclusive están más expuestos Mira. que dejándolos en un entorno físico. Nosotros por ahí siempre hacemos un ejemplo que es bastante burdo de decir, ¿ustedes les dejarían a un niño de 6 años en una habitación llena de desconocidos sin saber qué va a pasar en esa habitación? Cualquier papá te va a responder que no. Que no. Y lo mismo es un juego online. Hoy en día hay chicos desde los 6 años con un teléfono que es prácticamente propio, jugando estos juegos y del otro lado, según las estadísticas, hoy en día la edad promedio de un jugador es de 34 años. Entonces nosotros les estamos dejando a los chicos de 6, 8 años jugar en una plataforma que del otro lado es muy probable que haya alguien de 34 o más años. Y por ahí sí, tienen buenas intenciones y solo quieren jugar porque hoy los juegos son para todas las edades prácticamente, pero es muy probable que derive en un caso de grooming o en algún delito que sea aún peor. Ariadne, parece que todo el tiempo estamos detrás de que casi nunca alcanzamos, porque ni bien se logra controlar o informar sobre un juego, ya hay otros nuevos que van por delante. Sí, los chicos completamente todo el tiempo están migrando de una plataforma hacia la otra y la realidad es que los ciberdelincuentes se ingenian para estar a la orden del día con cuáles son los intereses de los chicos y también para crear estos espacios que a ellos les permitan poder lograr sus objetivos, por ejemplo, obtener una foto o un video, y si no pueden hacerlo en una plataforma, por ejemplo Roblox, intentar llevarlos a otra plataforma, un grupo de Telegram. Unite a mi grupo de Telegram porque ahí yo paso trucos que por ahí te puedan llegar a servir para el jueguito, para que tengas más Robux, que son las monedas que se ocupan en este mundo. Y Telegram tiene muy pocos controles y es muy difícil investigar porque en Telegram. los mensajes son instantáneos, ¿no? Sí, es difícil inclusive también requerir la información a Telegram, entonces generalmente migran hacia esa plataforma para que sea más sencillo obtener esta información. Pero sí siempre estamos un pasito atrás o ahí nomás de las nuevas novedades. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Repasemos como adultos responsables. Primero crear este espacio seguro para que los chicos puedan venir a comentarnos cuáles son las situaciones que por ahí les aquejan a ellos, no solo referidos al grooming, sino también al ciberbullying, a la sextorsión, a
a todas estas situaciones que hoy pasan en el entorno digital y que cada vez van a pasar de manera más frecuente porque la tecnología sigue avanzando, nosotros no vamos a retroceder en el uso de la tecnología, inclusive también con todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Claro, porque hoy puede ser que sea mi voz la que te esté hablando, pero no necesariamente soy yo. Sí, sí, sí. Esto está muy relacionado también con el material de abuso sexual infantil creado con inteligencia artificial, que ese es un vacío que hoy en día tenemos en nuestra legislación nacional porque no se encuentra estipulado como tal el caso del delito de creación de material de abuso sexual infantil desde cero, que es diferente a aquel que es modificado con inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso es algo que a nosotros nos compete como Estado modificarlo para tratar de proteger aún más a los niños y a los adolescentes, pero como ciudadanos tenemos que trabajar mucho en la prevención y la información, informarnos sobre cuáles son las plataformas que ocupan los chicos, informarnos genuinamente de que nos enseñen cómo juegan, de que porque nos expliquen. La prohibición tampoco sirve. La prohibición yo no lo veo como una solución, primero porque a los chicos vos le prohibís algo y automáticamente tienen más interés en hacerlo. Y segundo, porque prohibirlo en un ámbito únicamente escolar son pocas horas las que los chicos están en el colegio en comparación al resto del día. No sería allí el problema, ¿no? No sería allí también las consecuencias de ser víctimas de este tipo de ciberdelitos en un entorno digital, también vos lo llevás a la escuela al otro día, porque ves que los chicos están más desanimados, porque prestan menos atención, porque están más tristes, baja el rendimiento escolar. Entonces también prestar atención a estos cambios, por ahí si nosotros vemos que algún compañerito de nuestro hijo, o si somos docentes notamos esos cambios en un adolescente o en un niño, quizás pueda ser porque está siendo víctima de algún tipo de ciberdelito o ciberacoso. Y bueno, generar este espacio justamente para poder acompañarlos sin revictimizarlos, sin juzgarlos y entendiendo que ellos también están en una situación vulnerable. Gracias por venir, gracias por aprovechar bien este tiempo, ¿no? Y lo importante es que cada vez los gabinetes psicopedagógicos o los integrales de las escuelas estén preparados también para atender este tipo de casos, porque ya no se trata solamente de los comportamientos, la conducta, la violencia que se pueda dar, sino también todas estas cuestiones que a veces nos traspasan a nosotros por la edad, ¿no? Pero tenemos que estar al tanto. Sí, sí, quizás no minimizar lo que pasa en un entorno digital porque es igual de real de lo que pasa en un entorno físico. Exactamente, y de agresivo. Gracias.